el Espíritu Santo de Dios. Cada decisión, cada paso que nosotros vamos a dar, solo son exitosos mientras nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Solo son exitosos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzo ese nivel para ser guiados por el Espíritu Santo? Mire, todo inicia cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero que lo recibamos de una manera genuina y sincera. Yo he predicado a mucha gente y a muchas partes, y muchos han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay unas declaraciones de fe que no son sinceras y son genuinas. Y eso se ve en el fruto. Hay gente que en los lugares donde he trabajado y sigo predicando, hay personas que le estamos predicando hace mucho tiempo y siguen en lo mismo. ¿Por qué? Precisamente por la obra del Espíritu Santo en la vida de aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra guía. Y ese es el primer paso para alcanzar la guía del Espíritu Santo. Pero necesitamos otro importante, el poder de la palabra de Dios. La comunión con la palabra de Dios. Yo quiero decirles una cosa bien interesante. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? En Génesis, Dios sopló su espíritu en nosotros. Sí, en Génesis capítulo 1, Él sopló al Espíritu Santo, su espíritu. Y su espíritu es el Espíritu Santo. Pero vino el pecado por Adán y Eva que nos marcó. Y ese espíritu quedó ahí, ¿qué? Constrito, ahí quedó. Pero cuando vino el segundo Adán, Jesucristo, renovó la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando tú lees la palabra, Proverbios capítulo 3 dice que ella queda guardada en el corazón. Ahí se guarda. Hay gente que quiere interpretar, hay gente que quiere... No, queda guardada en el corazón. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la que toma esa palabra guardada en mi corazón para empoderarme en los propósitos de Dios, en las cosas de Dios y en todo el llamado de Dios. Me empodera con la palabra. Los apóstoles recibieron casi 3 años con Jesús. ¿Qué recibían? Palabra, palabra, palabra. Pero el Espíritu Santo, como Jesús estaba aquí, desde luego, no, Él operaba a través de Jesús, desde luego. Pero cuando Jesús se va, le deja esa palabra y le dice, y les dejo el Consolador para que les haga recordar todo lo que yo les he enseñado. Un día Mauri estaba más pequeño, estaba en la universidad y me dice, papi, ora para que me vaya bien en el examen. Yo le digo, hijo, ¿estudiaste? Me dijo, no. ¿Y entonces para qué voy a orar? ¿Qué te va a hacer recordar el Espíritu Santo? Nada. Así es la palabra en nuestro corazón. Él toma esa palabra y nos empodera para hacerla efectivas en nuestra vida. Entonces ahí empieza también la comunión con el Espíritu Santo de Dios y todo lo que es la oración. La oración no es un simple juego de palabras. Jesús, cuando le estaba enseñando, dijo, no hablen muchas palabras. Oren en el Espíritu de Dios. Así dice Efesios. Necesitamos cada día tener una comunión poderosa con el Espíritu Santo. Él es quien te va a guiar.
Hace muchos años estaba yo sentado en mi escritorio de la gobernación de Bolívar. Y llegó un hombre con un maletín y me hizo una propuesta. Me dice, me dijeron que tú puedes hacer esto. Era un acto de corrupción. Y yo estaba limpio ese día. Limpio. No nos pagaban hace 11 meses. Serio lo que les digo. No nos pagaban. Ahí entendí la obra del Espíritu Santo con este testimonio que les voy a decir. La pude entender. Antes no la había entendido. La realidad del Espíritu de Dios. Y me dijo, tú puedes hacer esto y te ofrecemos esto. Mi mente dijo sí. Mi mente dijo sí. Dijo sí. Esta es una gran oportunidad. La voy a coger. Pero en un momento yo estaba leyendo la Biblia, libro de Lucas, y escucho una voz. Una voz. Ahí entendí la realidad del Espíritu Santo. Me dice, Amaury, y me declara una palabra. Lo que vas a hacer en la oscuridad, yo te lo sacaré a la luz pública. Así de frente. Y le dice, Señor, la puerta está por aquí, puede irse, salga de mi oficina. Si yo no escucho su voz, yo creo que yo estuviera preso hoy. Si yo no escucho la voz del Espíritu Santo, yo estuviera preso. Lo más probable. Entonces, esa voz es la que nosotros necesitamos dejarnos guiar todos los días de nuestra vida. Cada error que nosotros cometemos es por no escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿sabe? A veces necesitamos los errores. No los queremos hacer, pero a veces los necesitamos para entender que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es un proceso de comunión para que esta palabra se cumpla. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Eso significa que no importa sexo, que no importa color. Dios no hace excepción de persona para derramar su Espíritu Santo. A mí me llama la atención, mucho la atención, lo que pasó con Cornelio. Me llama la atención. Cornelio era un hombre gentil. Y todos los judíos, inclusive los apóstoles, tenían apartado a los gentiles. Mire, la voz del Espíritu Santo es algo poderoso. Un día Pedro estaba en su casa y el Espíritu Santo, como dice esta palabra, te pone visiones. ¿Cuántos han tenido visiones aquí? No televisión, sino visión. Sí. Dios le puso una visión que él ni siquiera entendía. Unas aves, unas cosas que ustedes conocen. Y le da una palabra que dice, Pedro, mata, come y bebe. Y le muestra lo que él nunca pensó que Dios le iba a mostrar. Visitó a un gentil. Y escuchó la voz de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Y fue donde Cornelio. Y Cornelio no estaba solo, estaba con toda su familia. Y cuando llegó Pedro, que le predicó las buenas nuevas, se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y sabe, un gentil comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cuántos han sido bautizados en lenguas por el Espíritu Santo de Dios? No me levante la mano, tranquilo. Muchos no han sido bautizados por esa falta de comunión y porque no anhelan su presencia. Anhela la presencia del Espíritu Santo de Dios todos los días de tu vida. Mira, después que termines de leer la palabra, no te levantes de tu silla, no te levantes de tu puesto. Quédate un momento diciéndole, Espíritu de Dios, necesito que me hables. Pero no nos quedamos con ese tiempo
porque los días nuestros son de afanes y tenemos que salir muy rápido y no hay tiempo para el Espíritu de Dios. No hay tiempo. Saca momentos en tu vida. Ayer le decía a mi esposa, necesito estar un tiempo a solas con el Espíritu Santo. Después de atender la cuestión de nuestros negocios, necesito estar a solas. Saca un tiempo para que vea que sí tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Dios te ha dado esa capacidad por su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que realmente nos centra en el carácter de Jesús. Él es quien nos centra en ese carácter. Todos conocemos a Gálatas capítulo 5, cuál es ese carácter. Pero hay una cosa importante para terminar que quiero decir. Y es Ezequiel capítulo 36, versículo 27. A veces queremos obedecer la palabra como algo ritual. No es que yo le obedezco a Dios. Pero Ezequiel dice algo importante desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Ezequiel en capítulo 36. Infundiré mi espíritu ¿en dónde? En los ángeles, en los animales, en nosotros. Y haré, ¿quién lo hará? ¿Nosotros o Dios? Que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. No te esfuerces por obedecer. Te lo digo de otra manera. En tus propias fuerzas, no obedezcas la palabra de Dios. No. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para eso. Cada palabra que se hace viva en tu vida es por la obra del Espíritu Santo. Yo tengo una cosa como personal de Sócrates. No Sócrates que se congrega aquí, Sócrates el filósofo. Cuando dijo, yo solo sé que nada sé, jamás había entendido eso. Y yo fui un economista filósofo. Fui formado como economista filósofo en la Universidad del Atlántico. La Biblia me enseñó a entender eso de manera personal. Es decir, puedo leer las Escrituras. Sí, importante. Puedo leer las Escrituras. Puedo tener el conocimiento de las Escrituras. Pero mientras no sea empoderada por el Espíritu de Dios, me va a ser difícil obedecer. ¿Sabes? Una vez serví de mediador en un conflicto de dos personas cristianas. Cuarto bates. Y a una de las personas le pregunté, ¿por qué tú no vas donde la otra persona que te ofendió y ves tú y pides perdón? Una persona aparentemente de la palabra. Y le dije, porque Cristo nos enseñó en su palabra que al que nos ofende, perdónalo. Y a pesar de ser una persona de muchos años, dijo que entendía todas las cosas de Dios menos esa. Todo esto que le digo es cierto. Y a mí me gusta contar cosas que me pasan a mí. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no había convencido a esa persona sobre el tema del perdón. Y así hay mucho con el tema del perdón. ¿Por qué?
porque el Espíritu de Dios no te ha convencido, porque tu comunión con Él, y lo digo amorosamente, a veces a medias. No, en una comunión total, dedícale tiempo. Para esto hay que dedicarle tiempo. No te dejes llevar por los afanes de tu trabajo. No te dejes llevar por los afanes de las cosas que quieres lograr. Todos queremos lograr cosas. Todos queremos cosas exitosas. Pero yo quiero recordarte, por medio del Espíritu, lo que le dijo Dios a Josué. Deleítate, y cuando te está diciendo deleítate en mi ley de noche y de día, recítala de día y noche, solo así tendrás éxito. Le estaba diciendo, mira, ten comunión con el Espíritu de Dios para que Él te enseñe la palabra y en todo lo que hagas lo haces bajo mis principios y bajo mis principios siempre serás una persona exitosa. Siempre. Tu éxito no está en las cosas materiales que tienes. Has querido jactarte de tus éxitos a veces. Tu éxito no está en haber logrado maestrías y cosas. Eso es importante, pero tu éxito no está ahí. ¿Saben? Voy a terminar. He recordado mucho la gente del submarino. Sí, me ha dado muy duro eso, realmente. Una cosa que uno no entiende. ¿Sabes? Yo no lo entiendo. ¿Cómo pago $250,000 para ver unos restos donde hay muerte? Pero hay gente que le gusta eso, ¿no? Pero ¿sabes qué me llama la atención? A mi vida y quizás en esos días, que uno se preocupa por tantas cosas insignificantes, sobre todo puestas en las cosas materiales. Y le dedica mucho tiempo a eso. Yo me he incluido. Hoy oraba con mi esposa y le decía, Señor, ¿cuánto tiempo improductivo? ¿Cuánto tiempo improductivo en mi vida? ¿Cuánto pierdo tiempo pudiendo tener tiempo contigo? Para que me guíes, para que me instruyas, para que me direcciones y pueda estar en el camino principal de nuestras vidas, que es Jesucristo. Ese es nuestro camino principal, pero las cosas materiales nos siguen atrayendo y no hay tiempo para la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dedícale tiempo. Dedícale. Tú quieres escuchar la voz del Espíritu, saca tiempo a solas con Él. Dedícate a veces un día, coge un sábado. Y esta palabra se cumple en tu vida, se derrama en tu vida. No necesita estar de pronto en la iglesia. Se derrama en tu cuarto, se derrama en el baño, se derrama en tu puesto de trabajo, se derrama en todo lugar donde tú estés, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tus tiempos productivos son los tiempos de Dios. A la gente de mi célula de liderazgo siempre le doy un consejo. Porque las cosas del trabajo y las cosas materiales están coartando la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y yo les digo un consejo a ellos. Yo les digo, ¿sabes qué? Hay unos tiempos que son institucionales. Y los tiempos institucionales no son tuyos. Hay unos tiempos tuyos, tu trabajo, tus cosas, pero hay unos tiempos institucionales, no te pertenecen. Tu tiempo de levantarte temprano para estar en comunión con Dios no te pertenece.
Tu tiempo para cuando te llaman a servir no te pertenece. Tu tiempo para venirte a congregar no es tuyo. No te pertenece. Si nosotros hacemos una reunión cada lunes, mañana nos toca a las 5 de la mañana orar juntos, no me pertenece. Es tiempo de Dios. El tiempo para estar con la célula o en los llamados donde los tenemos no te pertenece. Dios te da tiempo para cosas, pero hay tiempos institucionales que son de Él. Aumenta ese tiempo institucional con el Espíritu Santo. Auméntalo. Y te va mejor. Realmente te va mejor. Auméntalo. Yo tengo una consideración que la experimenté. Yo era un esclavo del trabajo. Y en ese tiempo se hacían los encuentros muy seguidos, la iglesia. Y cada vez que había encuentro, me llamaban para trabajo. Y cada vez que había una cosa de Dios, me llamaban para trabajo. Hasta que un día en mi puesto de trabajo le dije, Espíritu Santo, necesito que me ayudes. Y el Espíritu Santo me dice, ¿en qué te voy a ayudar? ¿En qué te quieres que te ayude? En que me apalanquen mis tiempos para dedicarte más tiempo a ti y al llamado que Dios me hizo. Necesito que cuando a mí me llamen, tú desbarates todo ese llamado del trabajo y me permita estar en tu tiempo. ¿Sabe que el Espíritu Santo me ayudó con esto? Mientras tú no decidas pedirle los tiempos a Dios de estar con Él, tus mayores tiempos los dedicarás a lo que no es de Dios. Y eres tú quien tiene que pedírselo. Y Dios lo hace. Si tú le dices, Espíritu Santo, dame ese tiempo, Él lo va haciendo. Él va haciéndolo. Pero generalmente uno dice, no puedo. El Espíritu Santo se queda quieto. Te llaman para un café, no puedo. Él se queda quieto. Él no hace más nada por ti. Te llaman para que venga a un ayuno, no puedo. Él no hace más nada por ti. Se queda bien quietecito. Pero si tú le dices, ayúdame, que yo quiero ir a ese lugar, Él lo hace. Él lo hace. Miren la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso Joel lo dijo, derramaré en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, y tú haces parte de ese género humano, porque tú eres de Cristo, porque el Espíritu Santo obra en ti, porque Él te guía a toda verdad, porque Él es quien glorifica a Cristo en tu vida. Aleluya. Te pido el favor, te ponga de pie. Gloria al Señor. Padre, gracias por esa promesa de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, mueve y te has movido con poder. Estoy seguro, por lo que tú prometiste, que hubo sanidades, hubo fortaleza, cosas maravillosas siempre hace que te anhelamos y que te invocamos. Padre, yo pido por todo este remanente de este servicio, que aumenten su comunión contigo, Espíritu de Dios. Que te dediquen tiempo para estar contigo, tiempo para dejarse guiar por ti, tiempo para que los empoderes, para predicar las buenas nuevas, tiempo para que le traiga revelaciones, profecías, declaraciones, tiempo para que nos humillemos y tú nos lleves de victoria en victoria. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra quede sellada en los corazones de quienes las escucharon y se vuelva práctica en sus vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.